Vamos a sumarlo a Sergio Chousa, nos quedamos allí en Olivos porque puede haber novedades en los próximos minutos. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes para vos y todo tu equipo. A ver, Sergio, contame, en primer lugar, ¿cómo se puede analizar un momento como este, en el que sale el ministro que negoció la deuda, el ministro, bueno, que no estuvo dispuesto, ¿no?, a negociar esta última parte que le quedaba de las decisiones, ¿no? Quería todo el poder Guzmán, por eso se va. Sí, yo creo que tenía la mirada de que se necesita una unificación plena en la jefatura económica como para tener resultados en un momento muy crítico para la macroeconomía, ¿no? Yo creo que, a ver, un ministro que dure 2 años y medio en el cargo al frente del Ministerio de Economía es una anomalía para Argentina. De hecho, hay que volver muy atrás para encontrar un ministro que haya estado tanto tiempo. Así que no me parece algo anómalo, me parece que es natural, digamos, que haya un recambio. También para oxigenar, ¿no? Es un hecho de que había tenido una erosión significativa con el paso de los meses, producto de los matices que existen al interior del frente de gobierno. Y bueno, esa erosión de forma acumulativa te va haciendo daño, te va restando credibilidad a la hora de impulsar políticas públicas. Así que me parece que el recambio es natural. Después habrá que ver de qué forma lo procesa el frente de gobierno, de qué forma se ponen de acuerdo los diferentes accionistas, que en general están teniendo bastantes matices, ¿no? Cómo llegan a una síntesis y pueden elegir un reemplazante, pero no me parece algo inesperado. De hecho, bueno, se venía rumoreando bastante en las semanas previas, independientemente de la elección del momento, que eso sí, por ahí nos sorprendió a todos por el hecho que haya coincidido con el discurso de la vicepresidenta. Sergio, a esta altura de la tarde, ¿se puede decir que tanto oficialismo como oposición van a coincidir que el nombre del ministro tiene que salir por consenso, o al menos una figura que no divida y que logre, digamos, encauzar al menos, bueno, la gestión económica con las diferencias que existen? Sería deseable, porque Argentina está caminando una cuerda floja muy delicada, en la cual podés tener una situación de aceleración en algunas variables macro, podés tener una crisis severa en términos macro y en términos financieros, con lo cual yo creo que cuanto más apoyo pueda tener, cuanto sea más una figura de consenso independientemente del color político que tenga, mejor. De hecho, incluso me parecen sanos los diálogos transversales como este que se gestó entre la vicepresidenta y un exponente de la oposición en materia económica como Carlos Melconian. Me parece que un poco oxigena, ¿no? Ayuda a flexibilizar un poco estas posturas rígidas y hacia adelante el nuevo ministro va a tener el gran desafío de liderar una jefatura económica que hoy está puesta en cuestionamiento, no solamente por la oposición, sino también al interior del oficialismo. Entonces, cuanto más consenso pueda tener, mejor. No le va a tocar una tarea fácil, ¿no? Porque hay un reloj de arena dado vuelta, queda 1 año y medio a esta administración y los desafíos en materia macro son muchos y muy complicados. Sí, hay movimiento en Olivos. Coincidirá, Sergio, que la información pasa por allí. La convocatoria a una reunión de urgencia por parte del presidente de la Nación. Nos acaban de informar que ni el presidente de la Nación ni Sergio Massa se encuentran en el interior de la Quinta de Olivos, pero entendemos que va a ser un increyendo el movimiento que se registre allí en la Quinta Presidencial. Sergio, y en relación a los nombres que se están mencionando por estas horas para suceder a Guzmán, ¿alguno tiene más fuerza que otro? Bueno, vienen siendo todos nombres con bastante poder político propio, un peso específico, ¿no? Tal vez ese es el matiz con el ministro saliente, que era, bueno, un exponente de la academia, ¿no? Tenía un buen currículum en términos de sus antecedentes académicos, pero no había tenido una intervención política activa. Hoy se están mencionando nombres como el mismo Sergio Massa, como Emanuel Álvarez Agis, que fue viceministro de Economía, como Martín Redrado. Bueno, todos esos nombres tendrían otra capacidad como para sentarse con actores de la producción, del trabajo, de las organizaciones sociales y me parece generar una mayor credibilidad, ¿no? Que es algo que, producto de su falta de peso político propio, y por otro lado, la erosión que tuvo a lo largo de los 2 años y medio, el ministro Guzmán había perdido. Así que mi expectativa sería que pueda ser alguien con esa capacidad, ¿no? De unificar la jefatura económica,
encolumnar todas las áreas dentro de la economía, dentro de su propio mandato y tener ese peso específico como para sentarse con diferentes actores y coordinar, que es el gran problema que tenemos hoy. Bien, coincidís con varios sectores del gobierno que hablan de un crecimiento, pero que se vería resentido en la economía si no se logra bueno, normalizar la inflación. Bueno, justamente esas son las luces y sombras que deja este Ministerio de Economía, ¿no? Una dinámica productiva y vinculada al empleo que viene paso y paso recuperando, obviamente desde niveles muy, muy magros, pero hay un crecimiento de la actividad económica, hay una recuperación del empleo, pero por otro lado, el pilar flojo que va a dejar Martín Guzmán de sus 2 años y medio es la cuestión socioeconómica, ¿no? La dinámica inflacionaria que ha erosionado los salarios y ahí no le han encontrado no le ha encontrado la vuelta, ¿no? Ha encontrado un laberinto sin salida vinculado a esta aceleración, que en parte se explica por una cuestión externa insoslayable, pero que hubo una falla evidente en la coordinación y no ha podido romper esta inercia inflacionaria. Bueno, vamos ya 4 meses consecutivos con una inflación superior al 5%. Así que parece que eso fue lo que más erosión le causó en sus últimos meses y que evidentemente si vos no das una vuelta de página y que más esté fusible en la ejecución de la política económica, es muy difícil que puedas recuperar la confianza. Sí. Sergio, la última, cuando la vicepresidenta hoy en Ensenada hace referencia a la reunión que mantuvo con Carlos Melconian y dice, a mí me gusta hablar con todo el mundo, ¿vos ves allí una señal positiva en términos de que pueda haber un acercamiento, si no es entre Cristina y Alberto, entre equipos de unos y otros, para lograr un ministro del consenso? Bueno, primero me parece sano que se puedan generar esos diálogos transversales porque también una tentación o un riesgo que corren los líderes del plano de lo político es que le terminen contando el diario de Irigoyen, ¿no? Si siempre escuchan a los mismos técnicos, así que eso me parece sano. Por otro lado, a ver, la vicepresidenta es alguien que siempre cree en la conducción política de las decisiones en materia económica, así que ha tenido incluso en sus mandatos, en sus 2 mandatos, diferentes ejecutores más identificados con la ortodoxia, y no por eso eso no obstaculizó que avanzara en su propio programa, ¿no? Con lo cual a mí me parece un dato totalmente secundario si el ministro termina siendo más de tinte ortodoxo o más de tinte heterodoxo. Lo importante es que haya coordinación, que fue lo que se rompió en el último año, donde uno lo tiraba para un lado, otro tiraba para el otro, y después terminaba siendo todo un poco un cocoliche, ¿no? Bien. Sergio, muchísimas gracias por hablar con nosotros. A vos a disposición.